Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Pernas de DPS Trading. Este es un vídeo muy potente porque vamos a ver índices americanos, el VIX, oro, plata, petróleo, eurodólar y terminaremos con tres acciones muy interesantes, sobre todo la última. Así que ponte cómodo, comenzamos. Vamos a empezar viendo el gráfico del SP500 en semanal. Aquí en vídeos anteriores te comentaba que mientras no se perdieran los mínimos de esta vela, estábamos abiertos a un rebote y bueno, la vela que ha dejado esta semana el SP500 pues es bastante potente. Si nos vamos ahora al gráfico diario, vemos que te activó aquí un pequeño doble suelo y que ahora mismo tiene primera zona de resistencia la media de 200 sesiones y después los 4591, donde aquí te había dibujado un mini doble techo. Volviendo al gráfico semanal, yo creo que lo más probable es una continuidad del rebote, aunque eso no quiere decir que no vengan correcciones por el camino, porque fíjate que esta vela semanal es muy potente, pero las dos velas anteriores fueron negativas, por lo que mucha precaución y bueno, si vienen correcciones se podría intentar implementar alguna estrategia alcista. Nos vamos ahora al Nasdaq 100, donde también comentábamos que mientras no se perdieran los mínimos de esta vela con sombra inferior alargada estábamos abiertos a un rebote. Los mínimos técnicamente se habrían perdido, pero fíjate que esto es una zona, no es un nivel al tick y muchas veces el precio juega con romper el nivel y a partir de ahí viene un rebote en sentido contrario, que fue exactamente lo que ha pasado en este índice tecnológico. Si nos vamos a un gráfico diario, podríamos incluso hablar hasta de una activación de un doble suelo con objetivo hacia niveles de 15.630, aunque aquí el inconveniente es que la media de 200 sesiones está en fase descendente y podría actuar de resistencia. Además, en la activación del doble suelo, la subida ha sido muy vertical, así que no descarto correcciones para después continuar el rebote por lo menos hasta la media de 200 sesiones. Después aquí en la zona de 15.208 pues ya podría encontrar resistencia porque aquí era soporte y una vez roto la siguiente vez que va a buscar esta zona el precio se viene abajo. Ahora nos vamos al Dow Jones, que como no podía ser de otra manera también ha dejado una vela semanal bastante potente y al igual que en los otros índices americanos, correcciones aparte, yo creo que lo más probable es una continuidad del rebote. Nos vamos al Russell 2000, que ya empieza a estar cerca de una zona de resistencia importante. Fíjate que esta zona era una zona de soporte muy relevante que perdió y la primera vez que vuelvo a visitarla el precio se viene abajo. Por tanto, primera zona de resistencia los 2103 y después la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Ahora nos vamos a ir a ver el VIX, el índice de volatilidad que nos puede dar pistas de los siguientes movimientos. En vídeos anteriores, si te acuerdas, te comentaba que esta zona era muy importante, los 38.65, porque si se superaba, sería señal de que la volatilidad en el mercado estaría aumentando y lo más probable sería ver caídas. Sin embargo, el otro escenario era que el VIX se dirigiera a la media, en ese caso, lo más probable era ver subidas en el mercado como así ha sucedido. Ahora el VIX ya está cerca de posible zona de soporte, por un lado la directriz que une mínimos y por otro lado la media de 200 sesiones, por lo que, al menos en primera instancia, no descarto un rebote del VIX y por tanto caídas a corto plazo en el mercado. Por eso te comentaba antes en índices americanos que a pesar de ser las velas muy potentes, quizás vengan correcciones en el corto plazo para después continuar el rebote. Otro posible escenario es que, dadas las velas tan potentes en semanal de índices americanos, pues que acabe rompiendo soportes el VIX y que continúe el rebote ya en primera instancia. Nos vamos ahora a materias primas, vamos a empezar por el oro, que tiene activado, comentamos, objetivo por doble triple suelo hacia niveles de 2145. De momento se ha frenado prácticamente en los máximos anteriores y ahora mismo lo que está haciendo es consolidando un poquito toda esta última subida. Aquí arriba estaba muy lejos de la media de 200 sesiones, no era momento de comprar y ahora ya se está acercando más a soportes, la media de 200 sesiones ya está un poquito más cerquita, por lo que ya empieza a tener un timing más interesante. Fíjate que por el camino cumplió objetivo por este canal ascendente roto al alza hacia niveles de 2058. Por tanto, soy optimista con el oro porque tiene este objetivo activado y es que además, si supera el nivel de 2089, activaría un segundo impulso alcista hacia niveles de 2594. ¿Y qué sucede en la plata? Pues un poco también se repite un escenario similar en el oro porque tiene activado objetivo por doble suelo hacia niveles de 29,29 y ahora mismo está consolidando un poco esta última subida. La media de 200 sesiones podría ser la primera zona de soporte, está en fase ascendente y después muy importantes los 21,44. Este nivel no debe de perderse si queremos pensar en un escenario alcista. Además, si supera la resistencia de 30,34, activaría objetivo por segundo impulso alcista. Nos vamos ahora a ver el petróleo, empezamos por el Brent.
Antes de nada, comentar que el petróleo es uno de los activos, por lo menos para mí, más complicados de operar, por lo que, a no ser que lleves mucho tiempo en el mercado, no te lo recomiendo mucho. Bien, el petróleo estuvo corrigiendo toda esta última subida, aquí arriba ya estaba muy lejos de la media de 200 sesiones, a partir de ahí vino una corrección y si nos fijamos en el gráfico horario, vemos que el último rebote viene precedido de una divergencia alcista, mínimos decrecientes contra mínimos crecientes en indicadores y a partir de ahí vino un rebote a la media. Ahora veremos si la media empieza a funcionar de soporte, si ese es el caso podríamos ver más subidas. En el petróleo Texas pues pasa un poco parecido. Aquí arriba ya estaba muy alejado de la media de 200 sesiones y a partir de ahí vino una corrección. Vemos que también dio pistas del último rebote a partir de un rectángulo roto al alza. Veremos ahora si la media en gráfico horario empieza a funcionar de soporte o si por el contrario perdemos los mínimos del rectángulo, los 94,05 y continúa la consolidación en busca de la media de 200 sesiones en el entorno de los 83,50-84. Nos vamos ahora a ver el gráfico del euro-dólar que en diario está rebotando desde la zona que decíamos que podía funcionar de soporte, esta directriz que une mínimos. Te decía que si perdía la directriz podíamos ver más caídas hacia niveles de 1,0636, pero de momento está rebotando. Si nos vamos al gráfico horario, aquí podríamos dibujar otra directriz que une mínimos. Esta sería la primera zona de soporte y la primera zona de resistencia sería la directriz que une máximos. Ojo porque lo que podría estar haciendo el precio es una cuña ascendente que normalmente este tipo de figuras suelen romper a la baja. Fíjate también que esta zona es una zona importante de resistencia que era soporte, aquí también funcionó de soporte y una vez rota a la primera no pudo con ella y a la segunda tampoco pudo con ella. Por tanto el euro-dólar en el corto plazo está haciendo mínimos y máximos crecientes, pero ojo porque tiene resistencias cercanas y podría estar formando una cuña ascendente. Y ahora nos vamos al apartado de acciones, vamos a ver tres acciones americanas, dos que habían sufrido mucho y que están reaccionando ahora mismo al alza y otra que podría ser una oportunidad de inversión. Vamos a empezar viendo Alibaba. Aquí tenemos el gráfico diario. Fíjate que tras cumplir una estructura de primer impulso, segundo impulso y tercer impulso bajista, ahora mismo está rebotando. Si ampliamos el zoom, vemos que en mínimos dejó una isla alcista, a partir de ahí vinieron más subidas y ahora mismo está en una posible zona de resistencia. En caso de superar esta zona, después ya tendríamos como niveles a vigilar esta doble directriz que fue uniendo máximos en toda la caída, además de la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Nos vamos a NIO, que también tuvo un comportamiento similar. Aquí te dejó una isla alcista y ahora mismo está en una zona de posible resistencia porque está en la zona de la directriz que une máximos. En caso de romper esta zona, ya la siguiente zona a considerar como posible resistencia sería esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 26,35. Fíjate que era el 61,8 de toda esta última subida, se perdió el 61,8 con hueco bajista y a partir de ahí empezó a funcionar de resistencia y las caídas fueron más importantes. Por tanto, en caso de superar esta directriz azul, el siguiente nivel a batir sería la zona sombreada amarilla y después ya tendría la media de 200 sesiones que está en fase descendente. Y ahora vamos con la acción que considero que tiene un aspecto técnico más interesante, Freeport-McMoRan, cuyo ticker es FCX. Esta es una acción minera que destaca en la producción de cobre y de oro y que tiene un aspecto técnico muy interesante. No hace mucho en el canal te comentaba que Newmont Corporation podría ser una alternativa muy buena para invertir en oro y las subidas han sido bastante buenas. Y ahora creo que podríamos repetir escenario con esta acción de Freeport-McMoRan. Vamos a ver su aspecto técnico. Tenemos aquí un rectángulo roto al alza hacia niveles de $60,63. Además, si consideramos toda esta última subida como un primer impulso Fibonacci, corrección al 38,2, al superar los 45,56 tendría también activado un segundo impulso alcista hacia niveles de $69,44. Son objetivos muy importantes, los soportes están relativamente cercanos, el primero la media de 200 sesiones, después ya tendría los 35,12 y muy importantes los 29,10, porque en caso de perder este nivel se estaría perdiendo los últimos mínimos relevantes de largo plazo. Además, si disminuimos el zoom, vemos que ahora mismo la acción estaría superando los máximos históricos de 48,51. Normalmente cuando se rompen máximos históricos y se entra en subida libre, suele ser indicativo de que la acción está fuerte y que lo más probable es ver más subidas.
Suscríbete al canal si todavía no estás suscrito si te ha gustado toda esta información y no te olvides de activar la campana para que YouTube te avise del siguiente contenido y no te pierdas ningún vídeo. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.